Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Nos acompaña Gabriela Guerra, directora de Editorial Aquitania Siglo XXI, para charlar de la colección de libros de poesía y el fomento a la lectura. En nuestro reportaje hablaremos de las acciones contra el cambio climático. En su comentario, Víctor Bárcenas analiza cómo las armas estadounidenses alimentan la guerra del narco en México. Y en el ámbito internacional cerramos el año analizando los sucesos más relevantes. Disfrute de nuestra selección musical. Hoy Eréndira Salazar eligió canciones para despedir el año y recibir el 2024. Hoy 29 de diciembre, en nuestro último programa del año, les saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Gabriela Guerra. La promoción cultural y el fomento de lectura es indispensable para un país como México. Editorial Aquitania Siglo XXI cumple 3 años de realizar esta labor y presenta un catálogo de publicaciones en materia de poesía. Hoy conversamos con Gabriela Guerra Rey, escritora y periodista, socia y fundadora de esta editorial. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Encantadísima, Víctor, de poder estar en tu espacio y hablando de literatura y de poesía. Claro que sí, es indispensable este tipo de acercamiento. ¿Cómo ha sido el trabajo que tú has realizado y el equipo que tienes en Aquitania Siglo XXI a 3 años de su inicio de esta labor? Bueno, la verdad es que ha sido una labor inconmensurable en cuanto a trabajo y esfuerzo, pero mucho más en cuanto a satisfacción. A aquello del deber cumplido por la literatura, por la poesía, por el fomento de la lectura, por darle un espacio a los escritores consagrados, pero también a los nuevos en este mundo editorial tan convulso de hoy, tan complejo, tan cambiante además. La verdad es que ha sido una aventura fantástica. Nos hemos divertido muchísimo, a veces nos parece que no podemos y otras veces planeamos 3 proyectos en un día, ¿no? Para el siguiente año o para los que vengan. No le vemos el fin. Nos parece, sobre todo, que estamos haciendo una labor de posteridad. Esa contracorriente, esta labor, porque pues México no es un país de muchos lectores, aunque los que hay sí tienen calidad en cuanto a su empeño por dedicarse a conseguir buenos materiales, pero tú como tenemos esta idea de que en México no se lee tanto, tú nos dirás cuál es tu visión. Mira, yo creo que hoy no se lee tanto en casi ningún lugar del mundo, eh, más allá de lo que digan las estadísticas de México o de España. En España se dice que se escribe más de lo que se lee y esa estadística tampoco es buena y que se publica incluso más de lo que se lee. Yo creo que hoy día, en el mundo que estamos viviendo hoy, casi todo lo que se hace por el arte es un poco a contracorriente, pero también creo que el arte es un leitmotiv de cambio y que si no lo hacen algunos, los que creen en ello, entonces no hay manera de cambiar nada hacia adelante, ¿no? O cambiarlo para mejor y no para peor. Entonces un poco ahí está siempre nuestro empeño, nuestra esperanza y porque también creemos que un libro publicado, un libro leído, ya tiene un poder y una capacidad de cambio que si no hicieras nada. Entonces, mira, con que los escritores siempre decimos, ¿no? Que cuando escribimos una obra que a veces nos lleva la vida entera o a veces años, con que alguien nos haya leído eh, y le haya tocado, pues ya valió la pena. Entonces, claro, cuando hacemos un catálogo, eso se potencia, ¿no?
Para una editorial como Aquitania Siglo XXI, el hecho de que ahora se enfrente también la competencia de lo digital y no tanto lo físico en la publicación, ¿es ventaja o desventaja? Mira, para nosotros ha sido una ventaja totalmente. Nosotros nacimos en el medio de la pandemia, esta semana estamos celebrando ahora los 3 años. Era un sueño que teníamos y que parecía irrealizable por el costo que implicaba abrir una editorial de manera tradicional que tuvieras que vender y distribuir y por tanto pagar la impresión de todos esos libros. Y de pronto la facilidad que nos dieron las plataformas virtuales nos dijeron, esto es posible. Esto es posible porque si tienes este poquito de dinero, pues se puede hacer con este poquito de dinero. Y si tienes más, pues se puede hacer con más. Nuestros libros se distribuyen en plataformas digitales como Amazon. Nosotros los llevamos a todas las presentaciones en físico. La gente se lo puede comprar bajo demanda en cualquier lugar del mundo, impreso en pasta blanda dura o en formato para lectura digital. Entonces, yo creo que en esa convulsionada industria editorial de la que estamos hablando, también hay ventajas que hay que aprender a aprovechar porque tienen una capacidad de llegar a una cantidad de lectores que antes era impensable. Una editorial que publicaba en México y distribuía en México llegaba a los lectores mexicanos. Ahora no pueden comprar en Hong Kong y eso es inaudito, ¿no? A un clic. En términos de negocio, entonces podemos decir que ya es rentable una editorial de la calidad de Aquitania Siglo XXI. Mira, en términos de negocio, una editorial siempre tiene un plazo bastante largo de rentabilidad, que puede estar entre los 3 y los 5 años. Sin embargo, en el caso nuestro, además que ponemos nuestro propio trabajo para que salga adelante, porque somos un grupo pequeño, con esfuerzos propios, hemos hecho que ya haya valido la pena, que los autores puedan cobrar sus derechos de autor. Esto es algo que en el mundo de hoy está muy viciado y muchas veces los autores pasamos años y ni siquiera cobramos un peso, que puedan cobrar sus derechos de autor, que vean sus obras en las plataformas, que su gente en cualquier lugar del mundo lo pueda comprar. Y la verdad que es un negocio de futuro. O sea, nadie puede hacer una editorial esperando que la retribución económica llegue tan pronto, pero yo creo que depende de la calidad de lo que haces, del cuidado que tienes del libro, que es lo que está, que es un poco algo que se ha degenerado hoy también en esta industria que publica y publica sin razón. Entonces, en eso nos sentimos totalmente confiadas, ¿no? En el éxito de Editorial Aquitania, te podría decir que por sus lectores y por sus escritores, o sea, por los autores que han confiado en nosotros, ya el éxito ya lo tenemos. Nada más están haciendo lo que les gusta hacer, que es el fomento a la lectura. ¿Alguna especialidad que tienen en temática en Aquitania? ¿Cuáles temas sí, cuáles temas no? Mira, realmente nuestra premisa es publicar libros de verdadera calidad literaria, o sea, publicamos literatura, básicamente. Tenemos una colección de narrativa, tenemos una colección de poesía, estamos por abrir el ensayo, tenemos idea de abrir otras cosas, vamos poco a poco también como el tiempo y los esfuerzos personales nos permiten. Hemos publicado novelas, bueno, en particular esta colección de poesía, dentro de poesía tenemos una línea de antologías poéticas para poetas consagrados. Tenemos ya 4 autores muy importantes. Con este año de la poesía en Aquitania hemos abierto también para poemarios de primeros autores. Hemos publicado libros de cuentos a veces de primeros autores también, pero no siempre. Entonces, realmente por ahí nos vamos. Aquello que creemos que debe estar en los catálogos de Aquitania, que debe estar en las librerías del futuro, ¿no? Es que hay mucho esto ahora de que se habla de los libros que se van a leer dentro de 100 años, etcétera. Bueno, nosotros aspiramos a que la literatura que publicamos sea tan buena que en 100 años se sigan consumiendo nuestras publicaciones. ¿Qué tanto la poesía como tal se fomenta a través de una editorial como Aquitania y qué tanto hay respuesta de seguir la poesía? Mira, a veces me parece, obviamente converso muy a menudo con editores independientes del mundo, de diferentes lugares, del mundo hispanohablante básicamente, ¿no? Soy hija de un poeta, estoy viviendo esta crisis de la poesía desde antes de nacer prácticamente. Y parecería que no se ven, hay muchos patrones raros de que la poesía entonces se paga por versos y los autores no cobran casi nada, porque claro, es mucho más corto un poemario que una novela, mucho menos atractivo. La novela siempre tiene un atractivo y sobre todo algunos géneros de la novela, ¿no? Para los lectores de hoy. Sin embargo, creo que le apostamos a este año de la poesía porque creemos en ella profundamente,
porque creemos como Whitman que las palabras sí pueden cambiar el mundo. Y las palabras donde más significado cobran es en la poesía, porque el poeta saca de adentro lo suyo y lo de su tiempo, ¿no? Es también un reflejo de nuestra época. Y para sorpresa nuestra, acabamos de lanzar esta colección de poesía con la celebración del año de Aquitania, del año de la poesía en Aquitania, de los 3 años de Aquitania, y casi te diría que hemos vendido más libros de poesía que lo que habíamos vendido antes de narrativa. Sorprendidas, porque le apostamos por el corazón y no creímos que fuera así. Y claro, eso te dice que sí hay lectores de poesía allá afuera. Y que quizás en tiempos en que nos hemos deshumanizado tanto como humanidad, la poesía se hace cada vez más imprescindible, ¿no? ¿Y quiénes participan? ¿Qué poetas están en esta colección del año de Aquitania y la poesía? Mira, esta colección de alguna forma, o sea, toda la colección de poesía de alguna forma la empezamos en el año 2021 con el inicio de la editorial, con una antología poética de Luis Benítez, que es un gran poeta y ensayista argentino. Tenemos una colección que se llama, bueno, el nombre del libro y siempre lo mejor de Luis Benítez. En esta colección está el poeta Luis Benítez de Argentina, está la poeta cubano-mexicana, porque vive en México hace más de 35 años, Minerva Salado, que la estamos lanzando en este mes también. Está el poeta Félix Guerra, que es mi padre, cubano, que murió durante la pandemia también, Una flor sobre mi tumba, que es una antología de toda su obra que todavía alcanzamos a hacer juntos hace unos años y que, bueno, una vez que tuve la editorial, casi que estaba lista para ellos. Y hemos publicado también una antología, no de compilación de lo mejor de toda su obra, pero sí que reúne un poco de toda su obra, del poeta chileno Mario Meléndez, que dirige la parte editorial de la Fundación Vicente Huidobro en Chile, y la revista Altazor, que es la revista hispana eh, con más seguidores y con más vistas en la parte de poesía, ¿no? Muy, muy importante. Y luego estamos sacando tres poemarios de un autor argentino, Ezequiel Wolf, que vive en Hungría, porque estudia literatura en Hungría, de Ana María Ramos, Alma Indocumentada. Es una cubana que ha venido a México o sea, se ha pasado todo este mes de diciembre con nosotros acá para presentar Alma Indocumentada. Y luego dos de las editoras, Ania Galano y tu servidora, hemos reunido una compilación que nos hicimos nosotras mismas de lo más íntimo de nuestra poesía de la vida, esa que nunca nos atrevimos a publicar porque la habíamos escrito por nuestros derroteros personales, como nuestra mejor manera, ya que habíamos editado y trabajado con tantos libros de tantos poetas, nuestra mejor manera de hacerle un homenaje, un honor, de agradecerles el honor que ha sido para nosotros poder publicar su obra a todos estos autores que hemos estado presentando durante diciembre, que se llama Vidas Concurrentes, ese poemario. Bien, ¿qué tanto de la poesía mexicana está también en Aquitania o realmente son más Hispanoamérica los autores? Sí, bueno, si tienes en cuenta que Ania vive en México hace 23 años, aunque es cubana, que Minerva Salado lleva alrededor de 40 años en México y que yo llevo 14, creo que no hay manera de sacar la poesía mexicana de nuestra propia poesía, ¿no? Aunque hayamos nacido, Ania siempre dice que ella es mexicana, pero nació en otra tierra, ¿no? Todas somos mexicanas en realidad. Hemos hecho muchas actividades de poesía donde hemos invitado a poetas mexicanos y bueno, esto es un buen momento también para que los poetas mexicanos sepan que en Aquitania le estamos apostando a la poesía y que para nosotros es importante dar a conocer lo que se hace hoy, sobre todo la poesía contemporánea, que se le presta mucha menos atención que a la clásica, ¿no? Y lo digo por la referencia al país como tal, ¿qué tanto los temas que involucran la situación actual de México puedan estar reflejados a través de la poesía? Yo creo que reflejamos un poco, claro, las que venimos de la isla, traemos la isla siempre a cuestas, pero yo pienso siempre que no hay una línea que ponga, o un verso que ponga en el que no esté el país que me ha recibido, implícito, ¿no? Y creo que eso mismo me atrevo a hablar por las otras poetas que han venido de otras tierras y que viven en México y que eso también les sucede. Y bueno, ahora sí que invito a los lectores a que lo descubran en estos libros, ¿no? En estas obras que estamos presentando este mes. Claro. Gabriela Guerra Rey, como fundadora de Aquitania, ¿qué perspectivas tienen para 2024? ¿Qué planes tienen? Bueno, puedo hablar y no puedo hablar un poco con ellos. Estamos haciendo una alianza en este momento con Editorial Traveler de España para lanzar dos sellos internacionales, con sede en España y con sede, o sea, Juntos Traveler Aquitania y con sede en México también.
Uno de ellos para el rescate de obra de mujeres olvidadas, que es un tema que hoy en España está muy en boga, pero en Latinoamérica le estamos prestando todavía poca atención en comparación con lo que está pasando en otros países. Y que tiene el objetivo además de rescatar obras de mexicanas o de mujeres del mundo que se exiliaron en México, hicieron su camino y su obra, hicieron también la historia de México. Y estamos lanzando un sello de excelencia de narrativa, básicamente, aunque yo creo que con el tiempo tendrá un poco de todos los géneros, que va a salir con una novela de Ania Galano, justamente, y con una novela de Ana María Ramos, que he estado trabajando en el último año. Entonces, esas serán las noticias de los primeros meses del próximo año. Y bueno, tenemos ahí algunas otras novedades preparadas, ¿no? Para el segundo semestre. Pues seguramente con mucho entusiasmo y todo este esfuerzo de tanta dedicación al fomento de la cultura y la lectura misma, ustedes tendrán todo el éxito el próximo año. Muchísimas gracias, Gabriela Guerra Rey, por darnos esta conversación aquí en Datos y Hechos de Radio Educación. Gracias en nombre de todas las aquitanias, Víctor. Un abrazo grande y agradecida también a tu audiencia. Feliz año. Igualmente, gracias. Siento que es el momento de decir adiós. Nunca a nadie le gusta la despedida. Y es que ya lo tenemos claro los dos. Ahora por nuestra cuenta cada cual con su herida. Y me voy contento de haberte conocido por todos esos momentos que hemos compartido. Las cosas del amor son algo increíble. Sé que olvidar tu piel me va a ser imposible. Haré con mis amigos lo que se tercie, pero cuando estoy solo no hay donde esconderse. Y que te vaya bien todo en tu camino, buena suerte en todo, de verdad te lo digo. Aprendemos alguna cosa, unas nos duelen y otras son muy hermosas. Una de las lecciones que yo he aprendido, que nada sirve el rencor a un amor perdido. Cuando hacíamos el amor no importaba nada, nuestro mundo era aquel cuarto y aquella cama. Tus ojos vi el universo y ahora lo dejo escrito en estos simples versos. Y si te sientes sola y me echas de menos, no tengas la tentación de ofrecerme el cielo de nuevo. Y que te vaya bien, yo ya me despido, buena suerte en todo, de verdad te lo digo. Agradecemos a Gabriela Guerra por su charla y celebramos que la editorial Aquitania Siglo XXI impulse la literatura. Aprovechemos estos días de asueto para conocer lo que está publicando Aquitania Siglo XXI. En la música escuchamos Despedida de Javier Moreno Olivares y Los Amigos Band. Ellos son una banda española internacional con sede en Londres. Javier Moreno, además de liderar a la banda Los Amigos, es uno de los artistas de pop español con más potencial de la escena nacional, que se encuentra trabajando en su tercer álbum junto al productor británico Joe Warniak, un consumado productor discográfico con múltiples discos de platino y oro, nominaciones al Latin Grammy y álbumes ganadores de premios a su nombre. Ahora escuchemos nuestro reportaje. ¿Me acompañan?
Conexión informativa con Elizabeth Montes. Acciones contra el cambio climático. 2023 cierra como el año más caluroso en la historia de la humanidad. Sin embargo, científicos europeos del Servicio Copernicus de Monitoreo de la Atmósfera consideran que continuaremos batiendo récords. Este año que termina rompió marcas en aumento de temperaturas terrestre y marina, una señal que advierte sobre la urgencia de impulsar acciones contra el cambio climático, que hace referencia a la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos del planeta, atribuida principalmente a la actividad humana, en especial al uso de combustibles fósiles. En nuestro país, a finales de octubre, el huracán Otis, un fenómeno natural inédito, dejó devastación en la Costa Grande de Guerrero y también sorpresa nacional e internacional por la fuerza y rapidez con que se desarrolló debido al calentamiento de los mares. Jorge Zavala, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, comenta los impactos del cambio climático. Algunos de los impactos más importantes que tiene el cambio climático sobre los océanos. En primer lugar, desde luego, la temperatura de los océanos está aumentando, pero la temperatura del planeta no aumenta en forma homogénea, es decir, está aumentando más en la parte continental que en la parte oceánica, y en algunas regiones continentales u oceánicas aumenta más y en otras menos. Estas diferencias de temperatura que están cambiando entre distintas regiones del planeta provoca que cambien los patrones de circulación atmosférica y los patrones de circulación oceánica, es decir, los vientos, los sistemas meteorológicos, los frentes, etcétera, los propios huracanes van cambiando conforme vaya cambiando el clima del planeta. Y también lo mismo está ocurriendo en los océanos. En los océanos también tenemos una variabilidad natural que se ve afectada debido al cambio climático, como por ejemplo se habla ya de ondas de color oceánico. El mar en general se calienta más o está aumentando más su temperatura en las primeras capas. De acuerdo con especialistas ambientales, el fenómeno de El Niño se mantendrá hasta los primeros meses de 2024, y si se considera su contribución a la tendencia global de calentamiento de las aguas del Pacífico mexicano, se pueden esperar más huracanes intensos en la zona, además de la pérdida de los corales en el país. Ante un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, también se esperan importantes efectos negativos en la producción agrícola, la salud humana, la biodiversidad en las ciudades y la energía. Por ello, en la investigación Estado y Perspectivas del Cambio Climático en México, un punto de partida, se propone tener información suficiente, estimular la investigación multidisciplinaria, sensibilizar a la población e incidir en el desarrollo de políticas públicas. Acerca de los incrementos considerables de la frecuencia y magnitud de fenómenos naturales extremos y sus daños asociados, comenta el Dr. Jorge Zavala, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático de la UNAM. Hay que siempre tomar en cuenta no solo la temperatura de la superficie del mar, sino el espesor de la capa caliente, porque, retomando la idea de las plataformas, hay ocasiones en que prácticamente toda la plataforma continental, en este caso, por ejemplo, la zona donde están los arrecifes tropicales de coral, están afectados por casi la misma temperatura, y hay ocasiones en que sí hay una estratificación muy importante. Tenemos una condición de surgencia, tenemos entrada de agua de menor temperatura subsuperficialmente. Entonces hay que estar atento a lo que es el agua superficial, la temperatura de la superficie del mar, pero también la temperatura subsuperficial, que como vimos es uno de los factores que pueden también ayudar a la intensificación de los ciclones tropicales. Entonces, esos dos factores que hay que tomar en cuenta llevan a lo que son las ondas de calor oceánica, que son, como las atmosféricas, periodos en que la temperatura está anormalmente alta en una región, y hay que estar muy atento en el caso particular de los mares mexicanos. Este año, en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se realizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la postura de México fue de respaldo a la creación de un fondo de pérdidas y daños para atender los impactos del cambio climático con el fin de conservar nuestros ecosistemas.
Así lo explica Joel Hernández, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Hablar del Fondo para Pérdidas y Daños, un concepto que se viene acuñando desde la antigua COP, y ahora lo que se busca es darle una estructura, porque se tiene que realizar sobre la base de una estructura financiera internacional ya existente, pero que tendrá hoy que ser mucho más eficiente para atender el cambio climático. Esta decisión de la creación de un fondo para pérdidas y daños será histórica y será una prueba tanto del éxito del multilateralismo como del compromiso que la comunidad internacional tiene para atender el cambio climático desde la raíz, la desigualdad social. Y eso me lleva a otro de los postulados que el actual gobierno ha trabajado en la COP, y tiene que ver con una transición justa. Una transición que tome en cuenta la situación de los grupos de vulnerabilidad. Aquí creemos que tenemos que promover soluciones climáticas que sean socialmente responsables, que cuenten con un enfoque de derechos humanos, de género, de interseccionalidad, de interculturalidad y equidad internacional. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos en 2024 con otro tema de interés aquí en Datos y Hechos. Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Quiero bailar, quiero echarme a reír y no pedir disculpas. Es alimento para el alma, un abrazo, mirarte a los ojos, sentirnos en calma. No pierdas el tiempo, que el tiempo es bendito. Jamás lo regalan y queda poquito. Que para querer y dejarse querer no hace falta que pidas permiso. Quiero bailar, quiero echarme a reír y no pedir disculpas. Promover acciones climáticas que sean socialmente responsables, que tengan enfoque de derechos humanos, de género, interseccionales, de interculturalidad para proteger a la población vulnerable, es la postura de este gobierno ante el cambio climático. Ojalá se logre ese fondo internacional. En la música escuchamos Quiero verte feliz de Marisol Hernández, Miguel Ramírez, Pepe Carlos, Jimena Muñoz y Alex Bendaña. Interpretan La Santa Cecilia y Lila Downs. La Santa Cecilia, llamada así por la patrona de los músicos, se formó en 2007 como un sexteto. Sus miembros fundadores fueron la guitarrista Gloria Estrada, el acordeonista y requintero Pepe Carlos, el bajista Alex Bendaña, el percusionista Miguel Oso Ramírez, el baterista Hugo Vargas y la vocalista principal Marisol, la Marisol Hernández.
Los miembros de la banda nacieron o fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran muy jóvenes. Si bien todos crecieron con formas tradicionales de música latina en casa, también estuvieron expuestos a los sonidos de la cultura pop estadounidense: rock, soul, blues, jazz, funk, punk, ska, reggae y otros sonidos del mundo que se tocaban en las ondas y en los barrios. Actuaron en fiestas de barrio, bares, cafeterías y ocasionalmente en conciertos de apertura de actos fuera de la ciudad y en festivales. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 1060. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Las armas estadounidenses que alimentan la guerra del narco en México. Es en la actual administración federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando por primera vez se puso el dedo en la llaga y formalmente se acusó a fabricantes de armas en Estados Unidos de ser causantes de la violencia del crimen organizado en territorio nacional. Tal denuncia, no obstante, fue desechada por un juez estadounidense en octubre pasado. El reclamo legal de México argumentaba que el aumento de la violencia relacionada con armas de fuego en nuestro país está directamente vinculado a cuando expiró en 2004 la prohibición estadounidense para comerciar rifles de asalto. La denuncia de la Cancillería mexicana indicaba que cuando eso ocurrió, la producción y fabricación de armas de fuego en Estados Unidos aumentó dramáticamente. En particular, los fabricantes de armas aumentaron la producción de armas de asalto de estilo militar, que son las preferidas por las organizaciones criminales. También se alegó que los fabricantes son conscientes de esto y son participantes deliberados y dispuestos que obtienen beneficios del mercado criminal que a sabiendas abastecen. La queja legal mexicana se había establecido específicamente en contra de 7 fabricantes de armas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, y también se acusó a la empresa Interstate Arms, un mayorista y distribuidor de armas. Todos los reclamos se establecieron bajo legislaciones locales e incluyeron, entre otras, demandas por negligencia criminal. La Cancillería mexicana en sus alegatos exponía que de 70 a 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos y los acusados produjeron más del 68% de dichas armas. México en su denuncia se quejaba de que los acusados han sido reacios a implementar cualquier monitoreo de seguridad pública de sus sistemas de distribución para limitar ese tráfico ilegal. La demanda mexicana presentada desde agosto del 2021 en contra de los fabricantes de armas fue una acción legal inédita en la historia de la relación bilateral. Fue respaldada en su momento bajo la figura legal de amicus curiae, es decir, amigos de la Corte, por 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice, Barbudas y otros 14 estados federados. La Cancillería mexicana anunció que continuará con este litigio contra los fabricantes de armas y apelará la determinación del juez federal Dennis Saylor de la Corte de Distrito de Massachusetts, que argumentó en contra de la demanda de México que bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas se prohíbe de manera inequívoca las demandas para responsabilizar a las armerías por los actos de individuos que utilizan armas de fuego para el fin previsto. Según cifras de la Cancillería mexicana, al año entran ilegalmente a territorio mexicano desde Estados Unidos más de 500,000 de armas que terminan alimentando la violencia criminal. Las autoridades estadounidenses solo logran incautar el 1.42% del total de armas que transitan ilegalmente a México. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, ya reconoció que más del 70% de las armas utilizadas por los cárteles de la droga y los grupos criminales en México son de fabricación estadounidense. Es un primer paso, pero dicho reconocimiento del problema se debe traducir prontamente
en acciones legales y administrativas que reduzcan el trasiego de armas que alimentan la violencia en México y sobre todo que se avance también en consolidar reformas para limitar leyes que fomentan la compra y tenencia de armas en manos de civiles. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar, sobre todo en estas festividades de fin de año y la celebración de un promisorio 2024. Ahí está un elemento muy importante más para alimentar la violencia que se vive en nuestro país. Esperemos el resultado de los juicios que el gobierno mexicano decidió seguir para evitar el trasiego de armas de Estados Unidos al crimen organizado en nuestro país y otros países y estados confederados. En la música bailamos con la tradicional canción El Año Viejo, de Crescencio Salcedo Monroy, interpretada por el grupo Son Sabor. Crescencio fue un compositor colombiano. Con 5 hermanos, su familia era humilde y dedicada a la ganadería y a la agricultura, actividades en las que él colaboraba y que inspiraron algunas de sus canciones. Nunca asistió a la escuela, por lo cual no sabía leer ni escribir y fue autodidacta, dedicando su vida a la música popular y a la fabricación de gaitas y flautas, las cuales interpretó con destreza en las fiestas del pueblo. Fue conocido con el mote de el compay mochila de los pies descalzos. Dado que fue un hombre de gran sensibilidad, caminaba descalzo, según él, para mejor sentir el contacto de la madre tierra. Autor del clásico tema navideño El Año Viejo, escuchado en todos los países de habla hispana e interpretado por un sinfín de orquestas. El Año Viejo fue grabada originalmente en 1953 por el mexicano Tony Camargo. ¿Cuáles fueron los sucesos que marcaron el mundo durante este 2023?
Escuchemos. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man vill. So Belle tells her father. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. 2023, el año del belicismo. Giambattista Vico, uno de los grandes genios del siglo XVIII, fue quien inventó la arraigada idea de que la historia se va desenvolviendo en ciclos. Más allá de si esta idea está superada o no dentro de los círculos académicos, no cabe duda de que el filósofo italiano diría que estamos entrando en un ciclo de profundos conflictos. Si estuviéramos haciendo este análisis en décadas venideras, sin duda el 2023 sería un año bastante significativo para las transformaciones que nos están tocando vivir y que, en muchos casos, nos han dejado anonadados por lo incoherentes que se ven ante nuestros ojos. Hemos sido testigos de desastres naturales, como el terrible terremoto que azotó a Siria y a Turquía, como también de aquellos que hemos ido produciendo nosotros, como el verano más caluroso en milenios. También se avisoran futuras complicaciones con la irrupción, más en la cultura popular que de facto, de la inteligencia artificial, a la cual se ha llamado a controlar, pero al mismo tiempo se financia por ser la fiebre de oro de la actualidad. Entre una naturaleza tocada que ha comenzado a devolvernos las consecuencias de nuestros excesos y un avance tecnológico que nos señala un futuro distópico, la humanidad ha transitado un 2023 que ha tenido, en especial, conflictos bélicos que traen consigo el tufo del pasado. En uno se dirimió un conflicto que llevaba décadas activo. En Nagorno-Karabaj, un pequeño enclave con más riqueza histórica que otra cosa, se volvieron a ver las caras los azeríes y los armenios, siendo el resultado uno adverso para los segundos, quienes perdieron, en menos de 24 horas, un territorio que les costó mucha sangre y años obtener. Una derrota humillante que no solo le hace perder territorio a Armenia, sino que pone en riesgo su futuro como país, que ahora no está bajo la tradicional ala protectora de Rusia. Más de 100.000 desplazados y una economía menguante hacen que el panorama armenio, un pueblo siempre sufrido, sea todo menos luminoso. Por otro lado, está la guerra perenne entre Ucrania y Rusia, un conflicto que en realidad empezó desde la dolorosa separación entre ambos países en tiempos de la caída de la URSS y que se reactivó en 2014 con la anexión de Crimea a Rusia. Pero, en 2022, tomó un cariz mucho más radical, con la invasión rusa a gran parte del territorio ucraniano, pero el cual se ha estancado desde finales del año pasado. El avance de la tecnología ha hecho que en aquel conflicto se esté, como hace más de 100 años, en una guerra de trincheras en las que el aguante de un bando definirán quién saldrá vencedor. El problema, en especial para Ucrania, son los objetivos. Mientras que los rusos se conformarían con retener los territorios al este, en donde ahora se encuentra enquistado su ejército y en donde hay más población con sus raíces culturales y étnicas, los ucranianos no ven como victoria otra cosa que no sea el recuperar aquellos territorios y Crimea, lo que se antoja un escenario fantasioso. Los ucranianos no han podido superar en cantidad y calidad de armamento a los rusos, y los aliados de la OTAN, su principal proveedor, se están quedando sin arsenal para regalar. Para mayor drama, representantes estadounidenses ya han advertido que su estado se quedará sin dinero para las ayudas a finales del siguiente año, por lo que a la guerra se le ha puesto un temporizador de meses. Ucrania sabe que si se sienta a negociar gana la paz, pero pierde la guerra. El tono triunfalista de la prensa pro-OTAN está menguando, por lo que huele a una solución del conflicto que puede estar más cerca de lo pensado. Pero el suceso que ha tenido al mundo en vilo en los últimos meses proviene de otro conflicto añejo y cuya solución no ha llegado en décadas. El 7 de octubre, Israel sufrió el peor ataque de su historia como Estado-nación. No provino de un ejército en forma, sino de Hamás, una guerrilla islámica fundamentalista que realizó todo tipo de atrocidades en contra de más de 1,000 ciudadanos israelíes. No hubo perdón para niños ni mujeres, para grandes o jóvenes.
La matanza fue de una brutalidad innegable. Mientras todos nos seguimos preguntando cómo pudo haber pasado, en especial por el equipo de inteligencia que tiene Israel, se afirma que había indicios de que el ataque podía suceder. Por lo tanto, Israel habría subestimado a Hamás, lo que trajo consecuencias funestas para su gente. Al final, sin ser una guerra entre dos naciones, Hamás la ganó desde octubre porque logró dos objetivos: humillar al Estado israelí y hacerlo sobre reaccionar. La respuesta del gobierno de Bibi Netanyahu, el más de derecha que ha tenido Israel en su historia, ha sido, por decirlo menos, una masacre tan reprobable como la de Hamás. Son casi 2 millones de desplazados, más de 60,000 heridos y más de 22,000 muertos, de los cuales un 40% han sido niños. Para ponerlo en perspectiva, en Gaza ya hay más civiles muertos en poco menos de 3 meses que en Ucrania a casi 2 años del estallido del conflicto con Rusia. Una verdadera locura. Entre guerras, populismos, el cambio climático y la incógnita que representa la inteligencia artificial, estamos a un paso de un 2024 que se antoja retador para todos. Aquí estaremos para analizarlo. Agradezco infinitamente tu escucha y tus comentarios a lo largo de este intrincado 2023. Feliz año nuevo y recuerda que nos encontramos aquí en el Datos y Hechos de Radio Educación el siguiente viernes. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes y alguno que despistado. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están echarnos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Y así es, como dice Ricardo Mercado, una verdadera locura lo que se ha vivido en términos bélicos, desastres naturales y la inteligencia artificial, por solo mencionar algunos este 2023. Esperemos saber qué nos depara el 2024 y, por supuesto, que las cosas mejoren. En la música disfrutamos de Mecano, interpretando Un año más de Ignacio Cano. Mecano, grupo pop español, nació en 1981. Interpretaron pop, pioneros del techno pop, new wave y wave en España, activos principalmente entre 1981 y 1992. Formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Su comienzo fue difícil,
ya que no encontraban compañía discográfica y al mismo tiempo tuvieron que luchar para convencer al público y a la crítica especializada. Desde su primer disco estuvieron en los primeros puestos de las listas de éxitos. A nombre de todo el equipo de producción, deseamos que el año que estamos por estrenar esté lleno de parabienes para usted y para sus seres queridos, y que disfrute de las fiestas con todos ellos. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Jesús González y Gala García. En el equipo de producción Alejandro Ramírez, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.